Hola a todos, queridos amigos. Para mí este es un día realmente placentero y singular. Tengo el agrado de presentarles a una persona muy especial. Para mí es especial porque yo he leído prácticamente todo su trabajo y ahora pues estoy en condiciones de poder hablar con ella directamente y hacerle todas las preguntas que a sus libros no se las pude hacer. Hablo de la doctora Guadalupe Seijas. Permítanme hacer una breve reseña de su trayectoria académica. La profesora Guadalupe Seijas es doctora en Filología Semítica y profesora titular del área de estudios hebreos y arameos de la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte clases de hebreo bíblico, literatura hebrea y judaísmo. Su investigación se centra en la Biblia, en la sintaxis de textos proféticos, en la Masorá y en el estudio de las manifestaciones culturales de la Biblia. En la actualidad dirige el proyecto de investigación llamado Recepción y Transmisión de la Biblia, Textos e Iconografía, y el grupo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid, que lleva el mismo nombre. Ha dirigido a su vez la revista ILU, una revista de ciencias de las religiones, y ha realizado estancias de investigación en el Instituto Bíblico Arqueológico Español de Jerusalén. Y entre sus publicaciones caben destacar las siguientes: Masorá, la transmisión de la Biblia, la transmisión de la tradición de la Biblia hebrea. También está el texto Computer Assisted Research on the Bible en el siglo XXI, Historia de la literatura hebrea y judía, publicado por Trota, Mujeres del Antiguo Testamento, de los relatos a las imágenes, y uno de los últimos textos cuyo título es Sal de tu tierra, que explora diferentes puntos de vista y diferentes aportes sobre la fenomenología social actual del extranjero, el inmigrante en Europa y también en Latinoamérica. ¿Está bien, querida Guadalupe? Buenas tardes, César. Muy buenas tardes y nuevamente mi gratitud explícita y pública por acceder a esta invitación, querida Guadalupe. En fin, ahora quiero preguntarte lo siguiente. Cuéntanos, por favor, acerca de tu formación en Biblia hebrea y tu inclinación hacia esta. Bueno, yo empiezo mi andadura cursando Filología Semítica con la especialidad de hebreo. Y cuando terminé los estudios de licenciatura, me planteé hacer la tesis doctoral y la hice en un tema que entonces era muy novedoso, que era la aplicación de la sintaxis textual a los textos proféticos, porque ya los textos narrativos del Pentateuco y de los libros históricos ya se había empezado a explorar, ¿no? Lo atractivo de esa propuesta era desmarcarnos de esa forma tradicional de estudiar los textos, que es ir versículo a versículo, casi una vez que uno ha traducido un versículo se ha olvidado de él para pasar al siguiente, y poder estudiar los textos en su conjunto, trabajando las relaciones que existen dentro del texto entre unas frases y otras. Los textos proféticos estaban muy poco trabajados, eran muy complejos, pero aún así yo creo que fue una etapa de mi vida en la que mereció la pena sumergirse en esas dificultades, pero también esas cuestiones todavía abiertas de los valores de las formas verbales en el hebreo bíblico. Un poco posteriormente tuve que realizar unas estancias de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Por aquel entonces me obligaba el hecho de ser ayudante, el tener que ampliar mi formación en otros centros, y tuve la fortuna, la suerte de trabajar con el equipo dirigido por Natalio Fernández Marcos y Emilia Fernández Trejero, entre otros muchos, de todos ellos investigadores de gran renombre, donde entré en contacto con la Masorá. Y allí, bueno,
empecé a estudiar esta disciplina y de ahí también surgieron algunos proyectos muy interesantes. El primero de ellos fue la edición que hice del libro del Deuteronomio de las masoras del manuscrito M1, que con casi toda seguridad fue utilizado para realizar el texto hebreo de la Poliglota Complutense. Y luego nos planteamos por qué no trabajar en un libro que abra las puertas a los estudiosos del hebreo de qué es la masora, cómo se puede usar la masora y qué aporta la masora. Y en cierta manera a mí me recordaba mucho a Elías Levita. En ese libro yo escribí la parte de la historia de la masora y Elías Levita también fue un gran difusor, ¿no? Claro. de esta disciplina. Y muchas veces eran los alumnos los que le pedían que escribiera obras para llenar los vacíos que existían, ¿no? Y en cierta manera, junto con Elvira Martín Contreras, que fue coautora de esa obra, fue así. Mientras tanto, he podido trabajar en proyectos que han sido muy gratificantes de una parte y que también me ha supuesto salir de la zona de confort y abordar nuevos proyectos, ¿no? En su momento participé en excavaciones arqueológicas o la exposición sobre manuscritos bíblicos que se realizó en Sevilla en 2012 y eso, bueno, podríamos decir que a día de hoy he ido también adentrándome en una disciplina que me parece muy relevante, que es la de estudios bíblicos culturales, ¿no? Y que me imagino que a lo largo de esta charla pues podremos ahondar en esa área temática. Perfecto. Simplemente a modo de apéndice sobre esta última respuesta. Para los cientos, yo diría miles de estudiantes de hebreo de Latinoamérica, ¿tú recomendarías el estudio de la Masorá para ellos? ¿Qué cosa crees que les aporte? ¿Cómo puede cambiar su perspectiva de la Biblia hebrea, la Masorá? Sí, en breve, no quiero meterte tampoco otro tema. Yo creo que aporta la perspectiva de un texto que debe ser cuidadosamente transmitido. Pese a esta idea genérica de la masora es algo que es fundamentalmente cálculos numéricos, uno encuentra determinadas intuiciones sobre el texto bíblico que son muy, muy sugerentes. La masora se fija en las excepciones, pero a pesar de ello está reparando en aspectos que son significativos. Solo voy a poner un ejemplo para mostrarlo de una forma clara. La palabra lechem, conocida por todos, significa pan, y ese es su significado habitual, pero solo en un caso, en toda la Biblia hebrea, tiene el significado de guerra. Los masoretas, en ese caso concreto, van a indicarlo y van a decir, ojo, que en esta ocasión esta palabra actúa diferente a la regla, diferente a lo normal. ¿Eso qué significa? Que ya hay una intuición en la que se está trabajando entre lo que es regular, habitual, común, y lo que es una excepción. Solamente por eso, y esto se puede extender al uso de las preposiciones y otras muchas cuestiones, yo creo que es una información adicional que nos ayuda a entender la reverencia, el respeto y el cuidado en la transmisión del texto bíblico llevado a cabo dentro del judaísmo. Genial. Esto también pasa, por ejemplo, con los nombres de Dios, o pasa con los Tikkunei Sofrim y cosas por el estilo que nos permiten ver una dimensión que solo se puede ver a través del hebreo en el texto, ¿verdad? Para tal efecto, yo quiero aprovechar a todos nuestros miles de suscriptores. Yo les muestro aquí yo tengo toda la literatura de la doctora Seijas detrás de mí. En este caso voy a sacar este texto. Se llama así, Masorá, la transmisión de la tradición de la Biblia hebrea. Está publicado por Editorial Verbo Divino, todavía está catalogado, no lo pirateen, por favor, ¿sí? Hagan un esfuerzo y cómprenlo, sobre todo los estudiantes hebreos. Quien no sabe hebreo, yo no se lo recomiendo, porque es un libro técnico, es un libro que presupone el manejo instrumental del hebreo a un nivel de intermedio a alto. Bien, así que si usted está aprendiendo recién hebreo, o no sabe hebreo,
no lo compre porque por ahora va a ser un gasto que no va a ser de mucha ayuda para ustedes, pero hay muchos estudiantes, realmente muchos que están en nivel intermedio y avanzado, y para ellos va a ser esto una herramienta valiosísima. Gracias por estas respuestas. Pues bien, ahora vamos entrando cada vez más en este túnel virtual, que significa este encuentro entre nuestra querida Guadalupe y este modesto servidor. Y claro, el marco de esta conversación tiene que ver con el maravilloso curso que ella va a dictar, cuyo título es Sara, Rebeca y Raquel, Madres de la Promesa. Por tanto, la entrevista va a girar en buena parte, en torno a las mujeres. Mi pregunta es la siguiente en esta oportunidad. ¿Cuál es la posición social de la mujer en la época de los relatos bíblicos? En el año 1900, 800, 7, 6. ¿Cuál es la situación social de la mujer? ¿Es igual que el hombre? ¿No es igual que el hombre? ¿Cómo se le considera? En fin, por favor, adelante. Bueno, como siempre, pues hay que, en este tipo de preguntas, hablar de lo más relevante, es decir, no ir al detalle ni a matizaciones, un poco de brocha gorda. Pero tendríamos que distinguir periodos. Es decir, el trasfondo, por ejemplo, de los relatos patriarcales nos muestran claramente la situación de la mujer que tiene un papel en el grupo exclusivamente centrado en la maternidad. Las mujeres son importantes en tanto en cuanto aseguran la pervivencia del grupo. Y eso, cuando tiene que ver con los relatos patriarcales, tiene una especial resonancia por cuanto está vinculado con la promesa que Dios hace a Abraham y renueva sucesivamente en Isaac y en Jacob. Pero no nos podemos quedar ahí. En la época de la conquista, o mejor dicho, en la época del asentamiento, con unas condiciones de vida precarias y difíciles, los descubrimientos arqueológicos han mostrado que las mujeres participaban en las mismas tareas que los varones. Dicho de otra manera, en una situación de dificultad nadie se puede permitir no utilizar todos los recursos disponibles para sobrevivir y para establecerse con una cierta soltura. Por tanto, sabemos que en ese periodo las mujeres también tuvieron una mayor presencia en la sociedad. Después tendríamos que hablar de alguna manera de pequeños datos que nos va dando la Biblia, porque aunque no fuera la función habitual de la mujer en la sociedad, sí conocemos la existencia de la reina madre. La figura de la reina madre no es la de la esposa, sino es la de la madre del rey actual, que tenía un peso, una autoridad, un respeto hacia ella y que tiene un papel importante. También ha habido algún caso de mujeres reinas. Conocemos que hubo alguna profetisa, como Hulda, como Noadía. Entonces, hay mujeres que tuvieron un papel destacado y que en la memoria de Israel tuvieron un papel destacado. Un poco el desafío que tenemos es ir rescatando lo que está dicho pero que no se ha reparado en ello para ir construyendo esos perfiles de mujeres. Y descubrir que no son personajes pasivos, que no son personajes secundarios ni marginales y que aunque hayan tenido un peso, diríamos, no muy grande en los relatos, sin embargo, su aportación sí es significativa, ¿no? Ese es el reto un poco que yo me planteo en este curso de las matriarcas, igual que también en el curso anterior sobre Débora, Yael y Ruth, ¿no? Cómo podemos ver de otra manera. Un poco fue el sentir de los alumnos que hicieron el curso anterior, cómo ha cambiado mi manera de entender estos personajes femeninos, ¿no? Porque hemos reparado, hemos puesto en relieve esos elementos que normalmente son silenciados o son pasados por alto. Ahora, hay relatos en donde la mujer dentro del relato sí es medianamente o muy importante, pero nuestra tradición judía o cristiana simplemente
las ha subestimado y las ha relegado a un lugar de insignificancia, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es Hulda, que, bueno, es moderadamente importante en cuanto a que le hacen la última consulta, a ver qué es lo que se tiene que hacer después de haber encontrado el libro, u otras mujeres, como por ejemplo la mujer de Tecoa, que es la que pone finalmente el orden y la que da prácticamente las indicaciones que, bueno, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer aquello y yo esto, y no hay más pelea y te vas para tu casa. Entonces hay varias mujeres que realmente le otorgan el peso y llegan a ser protagonistas, pero que luego en el transcurso de la interpretación judeocristiana nadie se acuerda de ellas. Entonces, muchas veces el problema a veces no está en la Biblia, sino en la interpretación que nosotros le hacemos posteriormente. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Bueno. Bueno, yo diría dos cosas. Primero voy a empezar diciendo que muchas veces cuando leemos la Biblia, la intención fundamental es una serie de acontecimientos y van sucediendo cosas, digamos, que no están en el foco principal de atención, ¿no? Y entonces van quedando como relegadas. Eso está en el propio relato bíblico. No basta pensar en Dalila. Dalila, una vez que Sansón es atrapado, de repente a nadie le importa, ¿no? Ese personaje, digamos que su historia interesa en tanto en cuanto explica el final de Sansón, no en sí mismo. Entonces, eso está ahí presente en la Biblia y de alguna manera, con esa intencionalidad y esa también parquedad que tiene a veces la Biblia en contar los episodios, pues digamos que incide doblemente. Pero luego, efectivamente, existe una tradición de lectura, una tradición de interpretación donde las mujeres tienen muy poco peso. Y cuando se repara en ellas se hace resaltando aquellos valores que son significativos para la sociedad de aquel momento, me refiero de aquel momento del siglo en el que se esté leyendo la Biblia, y en tanto en cuanto pueden servir como refrendos de una determinada comprensión de la sociedad de ese momento, funciona bien, silenciando otros aspectos que incluso podrían ser contradictorios. Me voy a explicar con un ejemplo. El personaje de Ruth. Ruth es laboriosa, Ruth es representante de los valores familiares, cuida de su suegra, es todo tipo de virtudes, recatada. Pero es que Ruth rompe los convencionalismos de su época. Ruth hace lo que no se espera de ella. Ruth asume riesgos, se va a un país extranjero, no sabe qué va a ser de su vida. Eso es un modelo de mujer sumisa, modesta, no, es un modelo de mujer que asume las riendas de su vida y que asume riesgos. ¿Y por qué los asume? Porque hay algo en su vida que es esencial, que es acompañar a Noemí. Siempre se subraya la adhesión de Ruth al Dios de Israel. Sí, pero no por ser solamente el Dios de Israel, sino por ser el Dios de Noemí. Todo lo que es de Noemí se convierte inmediatamente en patrimonio de Ruth. Por esa vinculación estrecha, por esa relación que se establece entre estas dos mujeres. Entonces, ¿lo otro no está? Sí, puede estar, pero ¿es lo más significativo, es lo más característico? No. Y sin embargo, el siglo XIX, por ejemplo, pero no solo el siglo XIX, el siglo XVIII y otros, en otras épocas, se destacan aquellos aspectos que conviene a la interpretación del momento, ¿no? Entiendo. ¿Cuál fue? Aquí hay dos preguntas en una. En primer lugar, o como primera parte de la pregunta, ¿existieron las matriarcas? En segundo lugar, ¿cuál fue el rol de ellas dentro de los relatos? Mira que no son lo mismo. El primero es existieron, y el segundo es, dentro de los relatos, ya sin importar si existieron o no, ¿cuál fue el rol de ellas? Bueno, la pregunta de existieron, y me da igual que sean las matriarcas, los patriarcas, Moisés, a mí me parece una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque podríamos decir, ¿solo existe lo que ha sido? Me voy a explicar. Pongamos por caso Moisés, una figura fundamental en la Biblia hebrea y en la religión judía. No tenemos ningún dato histórico que refrende su existencia como individuo. Si uno le pregunta, ¿existió Moisés de carne y hueso? Uno puede decir, no lo puedo confirmar, no tengo datos. Podemos entender
La Biblia es la figura de Moisés, el Pentateuco es la figura de Moisés, la religión judía es la figura de Moisés. La respuesta es claramente no. Entonces, ¿existió o no existió? ¿Es real o no es real? La pregunta es, en tanto en cuanto está firmemente arraigado en los textos y en las creencias, no podemos negar que existió o que es una figura, digamos, real para esa religión y para esos textos, pero no podemos demostrar su existencia. De la misma manera no lo podemos hacer con Abraham, no lo podemos hacer con Sara. Pero yo me resisto a identificar el hecho de que no podamos rastrear históricamente la presencia de esas figuras con que de alguna manera no tengan presencia, ¿no?, real. Totalmente. Eso por una parte. Por otra parte, las matriarcas en el Génesis no tienen un papel esencial, que es a través de ellas se lleva a cabo la promesa que Dios le hace a Abraham de ser un gran pueblo. Y esto es una historia que es una historia de obstáculos. Porque claro, ¿qué mérito tiene que un Dios le diga a una muchacha joven, fértil, que va a ser madre de muchos hijos? Ninguno. Para eso no hace falta que un Dios haga esa promesa, si la propia naturaleza biológica lo va a llevar a cabo. Pero si ese Dios se lo dice a una pareja de ancianos que durante toda su vida han sido estériles, la cosa cambia. La intervención de Dios es especialmente relevante. Y si además seguimos adelante y vemos que ha tenido un hijo con su esclava, pero ese hijo ha desaparecido, después le piden sacrificio al único hijo que le queda, todos estos obstáculos, ¿qué van haciendo? Poniendo de relevancia, marcando claramente cómo ese Dios está detrás de esa creación de ese futuro pueblo, ¿no? Está afrontando los desafíos que suponen la esterilidad, que suponen la ancianidad, que supone la desaparición de algunos de los hijos que se van teniendo, ¿no? Por tanto, el papel de las mujeres es determinante. Es determinante. Pero en el curso vamos a trabajar también otros aspectos, que es determinados episodios significativos, pero que la tradición no repara mucho en ellos y que nos hacen ver que estas mujeres no son meramente vientres cuya descendencia corresponde a la promesa, sino que también tienen actuaciones o tienen diálogos con Dios que nos van dando otras pautas sobre ellas y nos van demostrando que también tuvieron una relación con la divinidad que merece la pena ser destacada. Interesante. ¿Cómo es que fueron silenciadas las voces de estas mujeres desde tu investigación, Guadalupe? Pues porque, ¿cómo lo diría? Porque se leen los textos de una manera muy concreta. Es decir, ¿alguien recuerda que Abraham se rió también? En Génesis 17 Abraham se ríe. Nadie lo recuerda, pero se ríe. Y cuando se ríe de que precisamente Dios le ha hecho la promesa y Abraham no se lo cree. Nadie tiene en la mente que Abraham desconfiara de Dios o no se lo creyera. Y esa risa tiene lugar en ese diálogo con la divinidad. Pero ¿quién no sabe que Sara se rió y que Sara desconfió de Dios? Y sin embargo Sara estaba en la tienda, estaba dentro, fue una risa como para sí mismo. Fíjate que estoy hablando de un mismo hecho relacionado con la promesa y que qué diferente es cómo la tradición de lectura se ha fijado en unos y otros. Entonces, es muy evidente como otro ejemplo. ¿Qué sucede cuando las mujeres tienen un litigio, un conflicto entre ellas o cuando lo tienen los varones? Que Saúl y Jacob se pelean en el vientre de su madre, que no cunda el pánico, porque son los conflictos de dos pueblos que en el futuro van a estar en guerra entre ellos, ¿no? Los edomitas y los israelitas. Ahora bien, si las que tienen un conflicto son las mujeres, entonces es que son su naturaleza, chismosas, pendencieras, etcétera, etcétera, ¿no? Los mismos hechos no son interpretados de la misma manera. Entonces, en ese sentido, ¿cómo no han sido silenciadas? Es evidente que la interpretación, la vara de medir, no ha sido la misma. Las mujeres se ven como individuos y los varones como epónimos, como antepasados de pueblos, ¿no? Con una misión mayor que el de las mujeres, ¿no?
Esto hay que desactivarlo, efectivamente. Totalmente de acuerdo. No ha sido justa la lectura a través de los tiempos entre los actores y actrices de la Biblia. No, ha habido una gran diferencia para leerlos, ciertamente. Guadalupe, ¿cómo entender los textos sobre las mujeres de la Biblia hebrea en nuestra realidad, en el siglo XXI? ¿Qué nos pueden decir? ¿Cómo nos puede ayudar a entender mejor el texto, a liberarnos, a reevaluar nuestras condiciones sociales? ¿Qué es lo que nos pueden decir los textos para la actualidad? Bien, me gustaría empezar haciendo hincapié en un concepto que para mi manera de entender es esencial. Y es, tenemos que tener claro cuáles son el conjunto de valores que está presente en los relatos en su contexto y cuál es el conjunto de valores que son característicos del mundo de los lectores en cada periodo. Lo digo porque a veces hay personas que consideran, por ejemplo, que los relatos patriarcales son machistas. Y a mí me parece que eso es una afirmación que no ha lugar, porque en la época de los patriarcas no existían esos conceptos. Eran otro sistema de valores. Ahora bien, entre el sistema de valores del lector y el sistema de valores del texto que leemos, existe una relación o un diálogo fructífero y fluido que de ese diálogo pueden surgir elementos que nos iluminen o que nos hagan percibir determinadas problemáticas desde otro ángulo. Creo que hay un aspecto muy significativo y es que vamos a encontrar en la Biblia al ser humano de todas las épocas y todos los lugares. Y esto vale para los relatos patriarcales, para el libro de Job, para los textos proféticos, etcétera, etcétera. En ese sentido, yo suelo decir, y lo digo continuamente, que la Biblia es un clásico de la literatura. No solo es un libro religioso, por supuesto que lo es para judíos y cristianos, evidentemente que lo es, pero no solo es un libro religioso, es un libro de literatura atemporal. Por tanto, de alguna manera uno de mis empeños es que todo el mundo, sea o no religioso, puede encontrar en la Biblia claves que le permiten conectar con la esencia del ser humano, con los problemas del ser humano. En ese sentido, si bajamos a la arena de los relatos patriarcales, yo creo que hay dos cuestiones muy claramente entroncadas con la realidad en la que vivimos. En Génesis 12, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Déjalo todo y vete a un lugar y ya veremos cómo es ese lugar. Tú por lo pronto haz las maletas y ponte en camino, ¿no? Esta es la realidad de muchísimas personas que inician un camino y no saben a dónde van. Y estoy hablando de migrantes económicos o por motivos económicos, o estoy hablando de refugiados que temen por su vida, estoy hablando de aquellos que de repente en su lugar de vida hay una sequía y la vida es imposible. Entonces, en tanto en cuanto el tema de la emigración es un tema candente, y lo es, creo que en casi todo el planeta, aunque con matices, evidentemente, ¿no? Pero en América Latina lo vemos en las noticias, todos estos convoyes que van hacia Estados Unidos y el rechazo que generan, ¿no? Total. En Europa tenemos toda la cuestión de la migración a través de Grecia, a través de Turquía, el Mediterráneo, los que vienen de África. España es especialmente sensible a esta situación porque es un lugar muy frecuentado por las mafias para introducir a personas. Claro. Entonces, ahí tenemos un tema fundamental, ¿no? La inmigración, no solo en el libro de Génesis, pero estamos hablando de los matriarcas, entonces me voy a centrar ahí. Y luego hay otro gran tema que tiene que ver con el hecho de tener hijos. Las matriarcas, excepto Lía, son estériles, desean tener un hijo, lo desean vivamente. Ya analizaremos en el curso si lo desean por ellas mismas o lo desean por el estatus, por cómo son vistas en el grupo si no tienen hijos o si los tienen. Pero el deseo de tener hijos está muy marcado. Y ese es un deseo
que en el mundo contemporáneo también, sobre todo en el mundo más avanzado, ¿no? o en las grandes ciudades también está existiendo, ¿no? Es decir, la desesperación de aquellos que no logran concebir, el recurso a la adopción, a los vientres de alquiler. Ojo que los vientres de alquiler tienen muchos ecos con los relatos bíblicos, porque Bilhá, porque Tzilpá, porque Agar no dejan de ser mujeres que paren los hijos de otros, ¿no? Entonces ahí también hay toda una vinculación, ¿no? De sentimientos, de realidades y de situaciones comunes, ¿no? Que creo que nos hacen, digamos, estos dos temas son muy sensibles al hombre contemporáneo y establecen muchos vínculos, ¿no? de comprensión y de interés también. Genial. Quiero hacerte una pregunta que no la tenía pautada, pero que me ha dado mucha curiosidad saber tu punto de vista. Por supuesto, me puedes decir, la contesto en el curso y está muy bien. Tenemos dos relatos en el Génesis, en los primeros capítulos. En el primer relato, la divinidad crea al hombre de manera simultánea, del mismo material, en el mismo momento, hombre y mujer. Y les llama Adán. Pero tenemos un segundo relato, desde mi punto de vista más tardío, otros lo sitúan al revés, más temprano. Yo creo que es más tardío. En fin, mi punto de vista en este momento está al margen. Y tenemos un segundo relato en donde Dios ya no crea a los dos, crea al hombre, solo al hombre, y la mujer está, la creación de la mujer está directamente vinculada al hombre. Es decir, tú no existirías si no es porque saco una parte del hombre. Es discutible de dónde la saca con la palabra tzela. Pero bueno, vamos a suponer, como dice la tradición, que la saca de la costilla. Entonces, este segundo relato, al menos dentro del texto, este segundo relato coloca a la mujer en una posición inferior, al menos desde mi lectura. Puedo estar equivocado y no tengo ningún temor en decirlo en público, ¿sí? Coloca a la mujer en un estatus, desde mi punto de vista, diferente que el primero. Puedo estar equivocado o no. Yo quiero saber cuál es tu punto de vista. Por supuesto, te doy la opción de decirme, lo contesto en la clase y está muy bien. Pero si gusta, puedes contestarlo aquí. Bueno, es un tema que daría para mucho, pero de forma breve. Lo primero que me gusta destacar es que casi nadie conoce el relato de la creación, el primer relato de la creación. Es decir, la gente popularmente en la calle, la mujer nace de la costilla de Adán. Oiga, que no, que también hay otro relato diferente. Pero ese otro relato ha quedado relegado y el que ha tenido el predominio es el Génesis 2, ¿no? Pero tenemos dos tradiciones diferentes sobre cómo es creado el hombre. Eso por lo menos debería quedar claro. Hay dos relatos, dos tradiciones diferentes. Y lo segundo es, bueno, nace de la costilla, pero sí diría, solo alguien como él puede estar a la altura de él. Es decir, la compañera de Adán solo puede venir de esa misma esencia. Por tanto, aunque pueda parecer subordinada, pero es una mujer que puede acompañar y puede estar al mismo nivel, ¿no? Entonces eso también convendría destacarlo, ¿no? Pero es un fantástico ejemplo para ver cómo la Biblia tiene muchas voces. La Biblia es un coro polifónico. Entonces, no es la Biblia, solo hay un texto y solo hay una manera de interpretarlo, sino hay una enorme diversidad, unas veces más acentuada y otras veces menos, pero que incluso las mismas cuestiones o las mismas relatos que buscan dar respuestas, como es este caso, pueden presentar visiones diferentes, ¿no? Que provienen de contextos diferentes, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí ya no vamos a entrar ahora. Por supuesto. Bien, queridos amigos, el día 22 de febrero, empezamos un curso maravilloso con la doctora Guadalupe Seijas. Realmente es una docente, una especialista, una investigadora bíblica
que tiene muchísimo por dar, por entregar y por enseñar. Así es que yo les invito a todos de manera muy enérgica, muy vehemente y, por qué no, muy cariñosa, a que puedan unirse a este curso que inicia el día 22 de febrero en los marcos del Centro de Estudios Bíblicos Limud. Nosotros tenemos el privilegio y el orgullo de tener ahora un curso con la profesora Guadalupe Seijas entre los docentes que siempre nos acompañan, todos ellos de gran renombre y primera línea en la investigación a nivel mundial. El curso lleva por título Sara, Rebeca y Raquel, Madres de la Promesa. Empieza el día 22 de febrero y es aproximadamente a las 10 de la mañana, hora Latinoamérica. Dependiendo del país, a veces es una hora antes o una hora después. Y mi última pregunta para cerrar con esto. ¿Qué aprenderemos dentro del curso, querida Guadalupe? Si yo me inscribo, o sea, yo estoy intentando trasladar la pregunta del común de las personas. ¿Qué puedo aprender si me inscribo en este curso? Bien, pues lo primero que vamos a aprender a leer los textos bíblicos de otra manera. Me voy a explicar. A leerlos de seguido y a leerlos sin interrupciones y a leerlos teniendo en cuenta lo que hemos leído en el capítulo anterior y lo que va a venir en el posterior y a leerlos como si fueran nuevos, porque como no sabemos las historias, nos saltamos todos los detalles. Entonces, en este sentido, nos vamos a sorprender de encontrar distintas versiones de un mismo relato, pero también distintas aproximaciones a cómo entender esos relatos que son bastante parecidos, por ejemplo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es conocer en profundidad los relatos bíblicos, las historias de estas mujeres. Después ver qué paradigmas se repiten, ¿no? Y está el paradigma de la rivalidad que está imperando en la construcción de estos relatos. Después vamos a dar un salto y vamos a adentrarnos un poco en la literatura rabínica. ¿Por qué? Porque los rabinos que van a estrujar, yo se lo digo así a mis alumnos, ¿no? Sacar el máximo de significado de los textos bíblicos, porque toda la revelación ya se ha producido. Entonces, van a intentar plantearse ¿qué pasa en aquellos momentos donde el texto no nos dice qué pasó? Los silencios bíblicos. Y vamos a encontrar ahí episodios realmente muy bonitos y muy interesantes, ¿no? Construyendo también la personalidad de estas mujeres. Y luego nos vamos a adentrar muy brevemente, pero en la repercusión que han tenido estos textos en la cultura occidental, en la literatura y en el arte. Aquí haré algunas calas, ¿no? Me centraré en algunos temas concretos, pero hay dos aspectos que sí voy a tratar con un poco más de detalle. Uno va a ser los cuadros, los pasteles, porque son pasteles fundamentalmente, que lleva a cabo Abel Pan, digamos en la primera mitad del siglo XX, que especialmente reprodujo las matriarcas. ¿Cuál es su interpretación de las matriarcas? ¿Qué aspectos quiere destacar de ellas? Los sentimientos, la sensibilidad, la vinculación con el Oriente. Bueno, esto ya lo veremos en detalle, ¿no? Es un pintor muy poco conocido, que tuvo cierto éxito cuando en los años 10, 20, 30 del siglo XX, pero que luego quedó un poco relegado, que cuesta un poco encontrar esas imágenes, pero que a mi entender conectan enormemente con la sensibilidad del siglo XXI. Y el otro tema que voy a desarrollar en detalle se trata de una reescritura del personaje de Sara, ni más ni menos llevado a cabo por el autor nicaragüense Sergio Ramírez, que publicó en 2015, es una obra muy reciente. Y a mí me parece que esa obra es una mina de posibilidades, ¿no? Porque, y simplemente digo esto para contextualizarlo, lo que hace Sergio Ramírez es construir ese personaje,
pero ese personaje no solo es el personaje del pasado, tiene mucho del autor de Sergio Ramírez, del mundo contemporáneo, de cómo él entiende las cosas, ¿no? Entonces es una Sara rebelde, contestataria, bueno, y muchas cosas más. Que además el autor se ha documentado muy bien, ha buscado tradiciones judías y luego va a establecer un juego con el lector, ¿no? Entonces a mi entender, es un libro que he investigado bastante, he hecho un par de publicaciones al respecto y creo que es todo un desafío para el lector, ¿no? El lector que debe conocer los relatos patriarcales, pero que establecerá una lectura peculiar de sus textos, ¿no? Y esos son, a grosso modo, los elementos que voy a abordar en este curso. Bueno, pues realmente está buenísimo. Yo me he quedado encantado, no solamente con este tiempo que nos has brindado, Guadalupe, muchísimas gracias. Y por si acaso le digo Guadalupe porque ella me ha permitido que la tutee. Yo por respeto jamás tuteo a ninguno de los docentes. Pero ella me ha dicho, dime Guadalupe, pues entonces así será. Querida Guadalupe, muchísimas gracias. Yo estoy emocionado con este próximo inicio. Realmente sé que va a ser un periodo de mucho aprendizaje, un periodo de mucha reflexión, de renovación en cuanto a estos temas para todos los que participemos allí. Desde ya espero, y lo propongo con toda humildad, que puedas acompañarnos cada cierto tiempo, qué sé yo, una vez al mes o cada mes y medio, 2 meses, en una pequeña entrevista como esta, para que todos los lectores tuyos que hay en Latinoamérica puedan tener un acercamiento un poquito más cercano a una de sus autoras favoritas de la Biblia. Muy ¿Sí? bien. Ok, entonces nos vemos pronto el 22 de febrero y muchísimas gracias. ¿Alguna palabra final, querida Guadalupe? Pues nada, que siempre es un placer poder hablar con pues nuestros, yo diría, hermanos, ¿no?, del otro lado del charco, y que también pues será un placer poder compartir con aquellos que lo deseen pues el resultado de muchos años de trabajo y de estudio, pero también de algo que a mí me apasiona y me hace feliz compartir con todos ustedes, ¿no? Nada más. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias, querida Guadalupe, y nos vemos muy pronto. Muy bien.